Mientras yo quisiera que usted leyera exactamente lo que dice el decreto, solo para refrescar un poco la situación que se daba, la encuesta de opinión para este domingo, inicialmente se previó que iba, por parte del Ejecutivo por supuesto, que iba a consultarle a la población si estaba o no de acuerdo en que en las elecciones del 29 de noviembre se instalara una cuarta urna en la cual, en esa urna, se le preguntara a la población si estaba de acuerdo en convocar a una constituyente, póngale en una fecha no determinada. Pero esa es una decisión de instalar la cuarta urna, que obviamente tendría que ser legal y toda la cuestión, lo cual nunca fue, y sin embargo por eso las cosas se dieron como se dieron. Pero la intención original de la encuesta, según trascendió por el mismo Ejecutivo al principio, cuando dio a conocer esta actividad, era preguntarle a la población si estaba o no de acuerdo en instalar en las elecciones generales de noviembre una cuarta urna, que a su vez consultara si estaba de acuerdo con una asamblea constituyente. Lo que nos dice el señor Joya es que las cosas cambiaron a última hora. Este jueves, hace 3 días, las cosas cambiaron. Ese decreto no había sido publicado en la Gaceta. No había sido publicado, y al igual que todas las estrategias subrepticias y de engaño que vino utilizando el gobierno del poder ciudadano por la vía de la coexistencia pacífica para llevarnos un sistema totalitario como el que hay en Cuba y como el que hay, en este caso, en Venezuela, establece ya dentro del decreto lo que dice a continuación. ¿Está usted de acuerdo, como pregunta, no?, que en las elecciones generales de 2009 se instale una cuarta urna en la cual el pueblo decida la convocatoria? Ya no le están preguntando si quiere la cuarta urna. Le están preguntando que decida la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué razón? Porque el presidente Zelaya ya no tenía tiempo. Tenía que ganar tiempo y tenía que acortar tiempo. Y cuando yo lo escucho decir a él en sus conferencias internacionales el día de ayer, como lo está haciendo hoy, y dice que la encuesta no era vinculante, ¿por qué entonces ayer, antes y en su última comparecencia ante embajadores de diferentes países, él ya dice y afirma que el resultado de la encuesta va a ser agregado a la petición al Congreso para que se decrete la cuarta urna el 29? Si no es vinculante, ¿por qué la tiene que agregar? Es decir, esto podría habernos llevado a que, si las cosas caminaban como él pretendía, podía haber convocado a la constituyente antes de las elecciones de noviembre. Muy posiblemente. Pero fíjese bien, acuérdese que toda esta estrategia está vinculada al respaldo del poder popular. Millones de lempiras se gastaron en el proceso del poder ciudadano desde el inicio, porque se necesitaba esa base popular que el expresidente Zelaya estuvo utilizando para chantajear, para presionar a las instituciones del Estado en función de los intereses de la estrategia de la coexistencia pacífica marxista-leninista. ¿Usted nos quiere decir que todo ese lenguaje, que todas esas personas que estaban apoyando la intención del presidente Zelaya, algunos campesinos, algunos obreros, algunos sindicalistas, toda esa gente fue engañada? Yo le voy a ser franco. Yo le puedo garantizar a usted que muy pocas personas conocían en Honduras el verdadero pensamiento ideológico y la estrategia del expresidente Zelaya, vinculado a la asesoría directa de lo que estaba ocurriendo y lo que está ocurriendo en Venezuela a través del presidente Hugo Frías. Fíjese usted algunas similitudes consistentes entre el gobierno en aquel entonces de Salvador Allende y Manuel Zelaya Rosales en Honduras, 1970-2009. En el estudio de la Comisión Especial de Consulta sobre Seguridad de la Organización de Estados Americanos, presentado en 1974, concluyó: el gobierno de la Unidad Popular, presidido por el doctor Allende, había violentado sistemáticamente la Constitución de la República desde sus primeros días de poder. Asimismo, transformando al país en un país de crítica situación general, después de casi 3 años de gobierno allendista, precisamente por su actuación al margen de la ley. El expresidente Zelaya lo ha dicho hoy internacionalmente, que él nunca violentó ningún tipo de ley. Y nosotros podemos empezar a ver
Y el mundo va a empezar a conocer en la medida que vengan todas esas delegaciones internacionales y de embajadas. El rosario de violaciones a la Constitución y de ilegalidades, ejemplos de algunas. Nombrar un vicepresidente bajo una figura legal inexistente y por tanto inconstitucional. Segunda, congelar y retrasar la presentación del presupuesto nacional ante el Congreso durante un periodo histórico de casi un año. ¿Para qué, Edgardo? Para manipular y presionar al Poder Legislativo y al Poder Judicial, dejándolo sin recurso hasta para las cuestiones más básicas. Tercero, intentar por decreto presidencial realizar un plebiscito o referéndum. Cuando jurídicamente sabe que no puede hacerlo, lo disfraza de encuesta, aunque en la práctica el plebiscito es un plebiscito referéndum, porque la encuesta que se iba a realizar hoy utilizaba escuelas, utilizaba urnas, utilizaba tinta indeleble y petición de identidades para que, al igual como había pasado en Venezuela, iban a verificar si los funcionarios del Estado habían ido a votar por la cuarta urna a través de la verificación de las identidades. ¿Conoce usted un proceso de encuesta tan raro como el que él se dio y en el que gastó millones de lempiras? Yo no conozco. Una encuesta normal, no vinculante, es una empresa que sale en forma aleatoria a buscar opiniones. Y desde ese punto de vista también incurre en situaciones como, aunque en reiteradas veces le dice a la comunidad nacional e internacional el expresidente Zelaya que la encuesta no es vinculante, el jueves 25 de junio publica el decreto presidencial en el que sí la convierte en vinculante directo a una Asamblea Nacional Constituyente. Además, cuando el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas le explica que la institución tiene un impedimento para apoyar el proceso logístico de la cuarta urna por orden judicial de otro poder independiente del Estado, el expresidente Zelaya ordena a las Fuerzas Armadas incumplir el mandato judicial sin importarle las consecuencias y el desprestigio de esa acción para nuestras Fuerzas Armadas. Y finalmente, poniendo algunos de los rosarios de violaciones a la Constitución, tenemos lo que le puso la tapa al pomo, desobedeciendo el expresidente Zelaya una resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, avalado por la Procuraduría General de la República y por el Ministerio Público, ordena a todo el estamento del gobierno salir hoy domingo por la mañana a realizar un acto ilegal, la encuesta, que no es más que un plebiscito disfrazado de encuesta. ¿Para qué quería él la constituyente? Fíjese que es sencillo. Permítame, él decía, esta constitución es cerrada, esta constitución no permite la participación de la población en temas que opinen en temas de interés nacional, por eso necesitamos una constitución más democrática, más abierta y más participativa, decía el presidente Zelaya. ¿Cuál era el fin de todo esto? El ejemplo más pragmático de la dialéctica contradictoria del presidente Zelaya sucedió anoche en su última conferencia de prensa ante los embajadores internacionales. Haciendo gala de sus dotes de conocimiento de lo que eran plebiscitos y referéndum en la Comunidad Económica Europea, él pone como ejemplo en la conferencia de anoche y dice, ¿cómo es posible que en Europa le puedan preguntar a sus ciudadanos si querían una moneda única y la liberación de las fronteras? ¿Y por qué nosotros no podemos preguntarle al pueblo? Pero yo le quiero preguntar al expresidente Manuel Zelaya Rosales, a donde se encuentre, que ese argumento es de doble sentido. Porque entonces yo le puedo decir, ¿y qué tal que a esos países de la Comunidad Económica Europea les hubiesen preguntado si querían cambiar su sistema de libre democracia por un sistema totalitario y represor como el de Cuba y Venezuela? ¿Usted cree que en ese plebiscito y referéndum los países de la Comunidad Económica Europea hubiesen decidido cambiar de sistema? La Asamblea Nacional Constituyente del expresidente Zelaya no era otra cosa que cambiar las reglas del juego
para pasar de un sistema de democracia, de libre empresa y de participación a un sistema dentro de los enunciados marxistas-leninistas de la coexistencia pacífica, a un sistema social comunista, como existe en Cuba y como existe en Venezuela.